Gloria a Dios. Gloria a Dios Todopoderoso. Qué bueno que hayamos podido alabarle, adorarle, bendecir su santo nombre. Y poder sentir su presencia, amén. ¿O soy yo solo? Amén. Gloria a Dios. Los invito a abrir sus Biblias en el libro de Primera de Reyes, capítulo 19. Primera de Reyes, capítulo 19. Historia de Elías. Qué gran profeta fue Elías, ¿no? ¿Conocen su historia, hermanos? Venía leyéndome toda la historia de Elías hasta este capítulo. ¿Cuántas cosas le había pasado al profeta este? ¿Cuántos milagros había presenciado Elías? Elías comienza su ministerio, dice que Elías es el tisbita, de los moradores de Galaad, y Dios lo manda a enfrentar al rey Acab, y le manda a decir que en Israel por 3 años y medio no iba a caer pero ni una gota de agua. Y así fue. Comenzó la sequía en aquel lugar. Entonces tuvo que huir. Huyó a Sidón, a donde estaba a una viuda, lo envía el Señor, allí en Sarepta, en la región de Sidón. Y allí sigue viendo grandes milagros. Primero que no llovía más, había una gran hambruna en toda aquella región. Luego a esta viuda Dios le multiplica el aceite y la harina durante 3 años. Ella tenía un poco de harina y un poco de aceite, decía que con eso iban a preparar un pan para ella y para su hijo, y que iban a esperar la muerte porque no tenían más nada. Sin embargo, dicen que la harina y el aceite nunca escasearon. El Señor multiplicó durante todo ese tiempo. Luego a esa pobre viuda se le muere su hijito, y el Señor lo revive. Y luego regresa hacia Israel. Tenía que anunciarle al rey Acab que iba a llover, pero antes que eso tuvo que enfrentarse ante 450 profetas de Baal y 400 profetas de Astarté. ¿Conocen la historia esa, hermanos? Para demostrar quién era Dios, ponen un sacrificio cada uno e invocaban el nombre de su Dios, cada cual. Y donde caía fuego y consumía el sacrificio, ese era Dios. Y así fue. Dicen que empezaron temprano desde la mañana los profetas de Baal y de Astarté pidiéndole a sus falsos dioses que hagan descender fuego del cielo. Y no pasó absolutamente nada. Llegó el mediodía y ellos seguían ahí, a los gritos, a los saltos, se hacían tajos en el cuerpo conforme a sus costumbres y no pasaba absolutamente nada. Cuando Elías ora al Dios Todopoderoso, cae fuego del cielo y consume todo el sacrificio. Luego de eso, ahí en el Monte Carmelo, Elías ora y desciende la lluvia que tanto necesitaban. Miren cuántos milagros que presenció Elías. Y les estoy hablando de solamente 2 capítulos, de Primera de Reyes. Pero luego vienen los problemas, porque Elías termina degollando a todos esos falsos profetas. Amén. Primera de Reyes, capítulo 19. Dice así la palabra de Dios. Lo voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: Acab dijo a Jezabel, esta era su mujer, la reina de Israel, la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, esto es la región de Simeón, que ya formaba parte de la tribu de Judá, que está en Judá, dice, y dejó allí a su criado, Elías, huyendo. El verso 4 dice: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida,
pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó, diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Amén. Miren, justamente la hermana hablaba al comienzo de la reunión de cuando nuestro Señor fue tentado, estuvo 40 días y 40 noches ayunando en el desierto. Solamente 3 personas lograron esto. Uno de ellos fue Elías, el otro fue Moisés, antes de subir al Sinaí. Y nuestro Señor Jesús, al menos en las Escrituras, no digo que sea imposible ayunar 40 días y 40 noches. Se necesita mucha determinación. Fíjense cómo las malas noticias pesan. Porque esto que le pasó a Elías, muchas veces nos pasa a nosotros, nos desesperamos. Las amenazas de Jezabel entraron directamente en la mente de Elías, ¿no? Después de todos los milagros, yo le hice solamente un resumen de todos los milagros que habían pasado. Después de todos esos milagros, una sola amenaza de la reina lo derrumbó. Y a veces nosotros, ¿cómo somos? ¿No nos pasa, no? Un diagnóstico médico, ¿no? Algo malo que nos dicen, una crisis financiera. Yo a veces oro yo por el hermano Miguel que se le rompió el auto, y qué fortaleza que le da Dios. Porque una persona en una crisis financiera tener que sacar un préstamo para poder reparar un vehículo para ir a servir a Dios, más de uno se derrumbaría. Hay que tener fortaleza para esos problemas grandes. Un problema familiar grave, la muerte de un ser querido, a veces nos puede destruir. Terminamos completamente deprimidos, tirados debajo de ese enebro, ¿no? Nos terminamos olvidando de los milagros pasados, como que quedan en un segundo plano. Y es algo natural. Obviamente no está bien que decaigamos, que anhelemos la muerte y demás, y nos olvidemos de los milagros de Dios. Claro que no está bien, pero es posible. Le pasó a Elías y nos puede pasar a nosotros también. El miedo es una trampa del diablo, hermanos. Dice el versículo 3, viendo pues el peligro se levantó y se fue para salvar su vida. Después de todo lo que le había pasado, una pequeña amenaza le bastó para que él huya de todo el reino de Israel. El miedo funciona así, el miedo nubla la fe. Esa es la función, así es como actúa el enemigo a través de nuestros pensamientos negativos, a través de otras personas. Parece que, vos decís, ¿quién lo manda a este para que me tire tan abajo, que me diga todas estas cosas feas? Terminamos con miedo, y el miedo nubla nuestra fe y distorsiona la realidad, porque no podemos ver la mano de Dios, ni siquiera podemos ver lo que es real y evidente. Terminamos paralizados por el miedo. Terminamos tomando decisiones apresuradas, como hizo Elías. No consultó con Dios ni nada. Elías, un hombre que escuchaba la voz de Dios, un profeta de Dios, termina paralizado ante la amenaza de un simple ser humano. Y así funciona el miedo en nuestras vidas. Nubla la fe, distorsiona la realidad y terminamos tomando malas decisiones en el medio del pánico. Y no nos fijamos más en las promesas de Dios. No nos fijamos en los milagros que Dios hizo, no solamente en nuestras vidas, sino en los nuestros. No solamente conocemos las maravillas que Dios hizo en nuestras vidas, sino también en nuestros semejantes. ¿Cuántos testimonios conocemos? Y corremos el peligro de terminar aislándonos de todo, así como Elías. Elías deja a su criado y se va al medio del desierto, un día entero de camino. El primer síntoma de una crisis emocional es aislarnos. ¿Amén? Nos aislamos de los amigos, nos aislamos de la familia, lo terminamos aislando de la iglesia. Gran error, dejar de congregarnos porque las cosas nos van mal y no podemos ver la mano de Dios en todo. Preferimos quedarnos en nuestras casas. Y cuando esto sucede, cuando el miedo nos paraliza y cuando nos terminamos aislando, resulta que terminamos quedando vulnerables ante el problema, sin defensas, en el medio de ese problema, de esa circunstancia.
Yo les invito, hermanos, que hagamos una anatomía, de cómo es el colapso emocional, ¿no? Fíjense que Elías llega a su punto más bajo, y se sentó debajo de un enebro, un árbol que crece allí en el desierto. Pero ¿qué hace Elías cuando llega a este punto más bajo? Abre su corazón a Dios. Él abre su corazón a Dios. Fíjense cómo comienza el versículo 4. Se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó bajo un enebro. Y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. ¿Por qué digo hacer una anatomía de este colapso emocional? Porque ya esta oración de Elías la dividí en 3 partes. Comienza diciendo: basta ya. ¿Qué es este basta ya? No es un ejemplo de oración, obviamente, hermanos. No es un ejemplo de oración lo que el profeta Elías hizo. Y a veces reaccionamos así. Terminamos como prepoteándolo a Dios, como hizo Elías. Le dijo: basta ya, esto es el grito de un alma exhausta. No lo decimos con normalidad ni a la ligera. Elías termina deseando la muerte. Su carga era tan pesada que la muerte le pareció un alivio. A veces tenemos cargas tan pesadas que quedarnos en casa nos parece un alivio. Tenemos cargas tan pesadas que buscar el consejo de un hermano, en lugar de buscar un consejo de un hermano, terminamos paralizados por ese miedo. La carga de Elías era tan pesada que él prefería la muerte antes de continuar con todo eso, con las consecuencias de lo que él había hecho. Y él había obedecido a Dios. Qué raro, ¿no? Que por obedecer a Dios terminó sufriendo persecución, amenazado de muerte, y ese miedo lo terminó paralizando. Y el Señor nos dice en su palabra que vamos a sufrir persecución, que vamos a sufrir aflicciones y demás. ¿Amén? Pero que el Señor está en medio de todo eso también nos lo dice. Gloria a Dios. Ese es el momento en donde uno siente que ya no puede soportar más. Terminamos deseando desaparecer de esa caída. Obviamente, cuando un hijo pasa por una enfermedad, lo primero que uno termina deseando es que todo ese problema desaparezca. Queremos salir de ese pozo, de esa circunstancia, de cualquier cosa mala que nos suceda. Siempre queremos desaparecer de eso, o que el tiempo pase y no sabemos cuándo Dios va a traer alivio, cuándo Dios va a traer consuelo, cuándo Dios va a hacer un milagro, y queremos salir de eso, salir de ese problema. Elías termina deseando la muerte, desaparecer, de huir de las manos de Jezabel, deseando la muerte. Y terminamos creyéndonos insuficientes ante los problemas también. Terminamos creyéndonos insuficientes. Fíjense cómo se termina excusando. El profeta Elías dice: yo no soy mejor que mis padres. Y así es como el enemigo nos susurra al oído, ¿no? Nos dice que somos fracasados, que no valemos la pena, que somos una molestia. No solamente mediante pensamientos, también vienen otras personas para desanimarnos así. Y a veces terminamos creyéndole, tanto a estos pensamientos malos como a la gente que nos dicen que no valemos nada. ¿Amén? Solamente me ha pasado a mí nomás. Pero en el medio de esta circunstancia podemos ver la mano de Dios. Fíjense cómo Dios es tierno cuando un corazón está roto. Fíjense cómo actúa Dios ante esta circunstancia. No le responde a Elías con un sermón, no le responde con un regaño, no le termina demandando más fe. Y yo a veces noto esto en la iglesia. Los hermanos, en lugar de ayudarnos, en lugar de aconsejarnos, en lugar de animarnos, nos terminan empeorando las cosas. Y eso es lo que tenemos que tratar de evitar nosotros. Vemos a un hermano que está caído, que está en medio de un problema, y vamos y le damos un sermón largo, y el hermano capaz que solamente necesita un abrazo, o una palabra de Dios, o ser comprendido. Terminamos regañándolo. Yo me acuerdo cuando me enfermé de COVID, estuve 15 días internado muy mal. Lo único que quería, un poco de alivio, una palabra de Dios y demás.
Me acuerdo que el primer hermano que se me acercó me dijo, seguramente cometiste algún pecado, por eso Dios te castigó con esa enfermedad. Y a veces es así la iglesia. En lugar de reflejar el amor de Cristo, terminamos empeorando la situación. Y así es como muchos hermanos se van. ¿Qué van a querer venir a la iglesia? Si están mal y vienen acá y empeoramos las cosas. Tenemos que actuar ante esta circunstancia como actúa Dios con nosotros. Porque nosotros no sabemos cuándo nos va a tocar estar en ese lugar. Dios no le responde ni con un sermón, no lo termina regañando, no le demanda más fe. Simplemente lo responde con cuidado y con su misericordia. Fíjense lo que hace Dios. Primeramente nos regala un descanso. Versículo 5 dice, echándose bajo el enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Fíjese que Dios permitió que Elías se durmiera. Y es necesario a veces cuando estamos en medio de las circunstancias, cuando las cosas se nos salen de control, que nos tomemos un descanso. Dios así lo permite. Porque a veces también la iglesia hace eso. Hay una persona en una circunstancia y es como si la hermana que está sirviendo aquí con nosotros, yo agarro y ella está mal y yo le digo, no, pero vos tenés que servir, vos tenés que cantar, vos tenés que predicar, vos tenés que meterle para adelante. Capaz que la hermana necesita un descanso. Yo me acuerdo la semana pasada, la hermana Sonia me dice, ¿y yo qué voy a hacer hoy? ¿Tengo que hablar o algo? Y claro, cuando hay muchas personas para servir, lo ideal sería que una persona cada tanto descanse, se quede ahí en el banco. Cantó con nosotros, obviamente, pero no estuvo participando aquí en el altar. Y es necesario descansar. Yo también a veces cuando hay mucho que puedo evitar predicar, invito a alguien a predicar, también me tomo mi descansito y participo en la alabanza. Dios permite eso. Dios permitió que Elías se durmiera y descansara. El agotamiento espiritual, presten atención, muchas veces comienza con agotamiento físico. ¿No les ha pasado? Que están mal sentimentalmente y que el cuerpo está cansado, está decaído, nos pesa. Cuidar nuestro cuerpo, descansar y tomarnos una pausa también es un acto de fe. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Y fíjense que Dios no solamente lo cuida y tiene misericordia, el Señor le provee sin reproches en medio de esta circunstancia. Un ángel le provee una torta cocida, esto sería un pan, le lleva un pan y le lleva agua fresca. Dios entiende nuestras necesidades, Dios entiende nuestra humanidad, Dios entiende nuestras debilidades, porque Él nos creó. Amén. Dios todo lo conoce, Dios conoce cada uno de nuestros corazones. En lugar de confrontarnos, ¿qué hace el Señor? Nos abraza. Amén. Y así tenemos que hacer nosotros cuando hay un hermano caído, levantarlo, abrazarlo. Cuando los amalecitas atacaron al pueblo de Israel, Moisés se subió arriba en las alturas y estaba de un lado su hermano Aarón y del otro lado su amigo Hur. Dice la palabra de Dios en el libro de Éxodo. Y prestaban atención a una cosa. Cuando Moisés oraba y levantaba los brazos, el pueblo de Israel derrotaba a los amalecitas. Y cuando se cansaba, ya tenía varios años encima, ya tenía 80 años Moisés, cuando pasó la primera pelea con Amalek. Cuando se le decaían los brazos, veían que los amalecitas le ganaban a los israelitas. Entonces agarraron, lo sentaron sobre una piedra y cada uno lo tenía de una mano y del otro, y el ejército de Israel termina derrotando al enemigo. Y así tenemos que hacer nosotros con nuestros hermanos. Cuando un hermano está caído, en lugar de darle un sermón, en lugar de regañarlo, en lugar de demandarlo, tenemos que ir a abrazarlo, darle una palabra de fe, levantar sus brazos, orar por ellos y después acordarnos en la semana. Porque Dios no va a dejar para siempre a una persona caída. Amén. El Señor mismo nos va a levantar y nosotros somos las manos y los pies de Dios. Nosotros tenemos que dar ese ejemplo y reflejar el amor de Dios en nuestras vidas. El Señor entiende cada una de nuestras necesidades y el Señor conoce cada una de nuestras debilidades. El que cree que está firme, que es fuerte, que puede, ni siquiera lo conoce a Dios. Está bien que reconozcamos nuestra fragilidad, nuestras debilidades delante de Dios. Amén. Pero fíjense que la restauración también lleva tiempo. Comió y bebió y volvió a dormirse. Dice, entonces él miró y aquí la cabecera, una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse, dice el verso número 6.
Sanar nuestras heridas emocionales lleva tiempo. Amén. Y no por eso tenemos que sentirnos culpables si no tenemos fuerzas para seguir. A veces lo mejor es descansar, tomarnos un tiempo. Y hay una promesa de Dios en esta palabra también. Porque fíjese que el Señor prepara nuestro camino. El Señor tiene un futuro, tiene un propósito para todos y cada uno de nosotros. Dios respeta nuestro descanso, pero no nos deja ahí postrados, no nos deja ahí tirados, no nos deja tristes, no nos deja con esa aflicción, no nos deja con ese problema. Su gracia mide nuestras fuerzas. En el verso número 7 dice, y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. ¿Ustedes creen que esto es solamente para Elías? También es para nosotros. El Señor nos levanta, nos fortalece y nos muestra de que nos queda todavía, queda mucho por hacer. Recién empezamos. El ángel vuelve y le dice esto, levántate y come porque largo camino te resta. Dios sabe perfectamente cuánto podemos soportar. Y Dios nunca nos da algo que no podamos soportar. Hoy Dios quiere levantarnos, hoy Dios quiere fortalecernos. Hoy Dios quiere animarnos a seguir. Amén. Y el Señor es quien nos fortalece. La sanidad emocional no ocurre porque nosotros somos fuertes, sino porque Dios nos alimenta. A través de la oración, a través de la palabra, a través de su Santo Espíritu, nos sostiene aún en las temporadas largas. Así como hizo con Elías. Se levantó, pues, y comió y bebió. Y fue fortalecido por aquella comida. Caminó 40 días y 40 noches hasta el monte de Horeb. Así, ese es el monte de Dios, donde Dios proveyó también agua a los israelitas. ¿Saben quién era la roca esa? La peña de la cual brotaba agua de vida. La imagen visible del Dios invisible. Cristo Jesús. Amén. Ser cristiano no nos hace inmunes a las aflicciones. Jesús mismo dijo, en el mundo hallaréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Elías era un héroe de la fe, un gran héroe de la fe. Y terminó, ¿dónde terminó? En el suelo, en el medio de la desesperación. Pero aún ahí, Dios nos encuentra. Amén. Hoy Dios nos invita a que le entreguemos ese cansancio, a que le entreguemos ese problema, y que confiemos en Él, y Él hará. Y también nos invita, como lo he dicho en esta palabra, a que reflejemos el amor de Cristo. Y que seamos el hermano que levanta y no el hermano que juzga. Amén. Gloria a Dios. Jesús mismo dijo, venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados, que yo les daré descanso. Fíjense, grandes cosas hizo Dios con Elías, porque después continuó haciendo milagros, continuó haciendo muchas cosas, y Elías ni siquiera vio la muerte. Dice la palabra de Dios que vino un torbellino y fue arrebatado al cielo. Elías no vio la muerte. Y esto también va para nosotros, porque las señales están dadas y sabemos que en cualquier momento viene Jesucristo a buscar a su iglesia. Así como Enoc y Elías fueron arrebatados y no vieron la muerte, muy posiblemente muchos de nosotros, o tal vez todos nosotros, ni siquiera veamos la muerte. Porque el Señor viene a buscar una iglesia santa, sin mancha. Amén. Yo quiero irme con el Señor cuando venga a buscar a su iglesia. Y fíjense que este mismo Elías, como decía hoy, solamente Elías, Moisés y Jesús ayunaron 40 días y 40 noches. Cuando Jesús se transfiguró y se apareció a los discípulos, ¿quiénes estaban a su lado? Elías y Moisés. Amén. Fíjense que aunque a veces toquemos fondo, aunque a veces la circunstancia sea mucho más poderosa, mucho más fuerte que nosotros, el Señor nos va a levantar de ahí. Y el Señor nos va a fortalecer, nos va a alimentar y nos va a dar descanso. Y vamos a poder seguir con el camino. Amén. La iglesia es una clínica para enfermos emocionales, no es un museo donde se exhiba a los perfectos. Y nosotros, a pesar de que necesitemos de Dios y separado de Dios no podamos hacer nada, tenemos que seguir el ejemplo de Cristo Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Envió un ángel, lo despertó, lo alimentó, lo fortaleció, le mostró el camino. Y Elías pudo continuar con su ministerio. Y así nosotros mismos vamos a poder continuar.
Descansemos en el Dios que nos fortalece, en el Dios que también nos alimenta y en el Dios que nos levanta. Y seamos ese hermano que nos gustaría que nos levante los brazos cuando estamos en el medio de una circunstancia difícil. Amén. Esto era lo que yo quería compartir con ustedes, mis queridos hermanos. ¿Qué les parece si oramos? Gloria a Dios. Bendito Dios Todopoderoso, gracias te damos en esta tarde por poder estar ante tu presencia, tu grande amor, tu gran misericordia que cada día se renueva. Gracias porque hemos podido llegar con bien a tu santo templo, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Así como has enviado a tu ángel para que levante a Elías, Señor, que seas tú dándonos descanso y asimismo alimentándonos, fortaleciéndonos, proveyéndonos lo que necesitamos, mostrándonos el camino que hemos de seguir, Señor, porque sabemos que largo camino nos resta. Y Señor, y bendícenos, protégenos y guárdanos, que podamos ser ese hermano que levanta al caído, que ayuda al caído, que levanta al afligido, que tiene una palabra de aliento, que tiene una palabra de fe, que seas tú poniendo de tu palabra en nuestros labios, que podamos recordar las grandes promesas que nos has dejado aquí escritos en la Biblia, Señor, en tu bendita palabra, para que podamos recitarla, para que podamos aconsejar a los nuestros con tu palabra, reflejando el amor de Cristo, Señor, para fortalecerlo, para levantarlo en el momento de aflicción, en el momento en donde sentimos que nos derrumbamos, Señor. Mas sabemos que todos esos problemas, todas esas circunstancias que no podemos enfrentar con nuestras fuerzas, que no podemos enfrentar con nuestros conocimientos, te pedimos que seas tú ayudándonos y fortaleciéndonos y dándonos esa palabra y dándonos esa fortaleza y mostrándonos el camino que debemos seguir para que podamos reflejar la luz de Cristo en todo lo que hagamos y en todo lo que digamos. Gracias te damos, Señor. Que bendigas a cada una de las personas aquí presentes, cada familia representada. Que bendigas a cada uno de los hermanos que no han podido llegar a tu santo templo. Y que bendigas a todos aquellos que tú has predestinado desde el inicio de la creación para que puedan formar parte de este hermoso ministerio aquí en Carlos Casares, Señor. Creemos en tu palabra, confiamos en tu palabra y descansamos en tu palabra. Tú eres digno de suprema alabanza y de toda adoración. Gracias te damos, Señor, porque hemos podido alabarte, porque hemos podido honrarte, porque hemos podido glorificarte, Señor, por este culto, Señor. Te damos la gloria, la honra, la alabanza y el dominio, ayer, hoy y por los siglos de los siglos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios.